Hola mis hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos, saludando esta tarde del día lunes feriado, que aquí en México es un día, se puede decir, de descanso laboral, tanto también como de escuela, pero pues estamos aquí, hermanos, compartiendo un poquito, hermanos, el pensamiento del Señor en su palabra, y vamos a ver un tema, mis hermanos, muy bonito, un tema que a muchos nos concierne, a muchos nos importa. Habrá gente que este tema no les va a interesar, obviamente, porque pues no hay una esperanza, o no tienen alguna esperanza, hermanos, en el Señor, en ese Dios que ellos creen, porque hay mucha gente que cree en Dios. Pero déjame decirte que creer en Dios no es suficiente. No es suficiente solamente creer en Dios. Mucha gente cree en Dios. Y el creer en Dios, hermanos, nada más el simple hecho de creer solamente en Dios, hermanos, no te va a llevar a lo que vamos a hablar en esta tarde de lunes. Gloria a Dios, mis hermanos. Saludo a todos los hermanos que se están conectando, a mis amigos. Hermanos, un abrazo, su servidor, Jonathan Barrera. Vamos a comentar, hermanos, un pensamiento de la palabra del Señor. Hermanos, el tema de hoy es la primera resurrección para salvación. La primera resurrección para salvación. Mucha gente, hermanos, tal vez ni saben que hay una resurrección. Mucha gente cree, hermanos, que nada más la vida llega cuando uno, hermanos, en lo físico muere. O sea, cuando la persona llega a morir, mi hermano, si es enterrada, cremada, miren, hay veces que hasta la gente desaparecida, no se sabe dónde queda la gente. Y la gente, hermanos, las personas creen, hermanos, que solamente hasta ahí llega la vida. Y obviamente, hermanos, no saben de lo que vamos a hablar en esta tarde. Pero si tú tienes tu escritura, ya sea Biblia católica también, no importa, tu Biblia católica o tu Biblia cristiana, hasta te puedo decir que hasta la Biblia de los testigos de Jehová, mis hermanos, este tema, hermanos, está en la escritura. Primera resurrección para salvación, mis hermanos. Su servidor y muchos cristianos creemos firmemente, hermanos, que los muertos resucitarán un día. Unos para la primera resurrección para salvación, y la segunda resurrección, dice la palabra, que para confusión, para condenación, y en otros versículos dice que para juicio. Hermanos, la escritura dice, hermanos, que habrá dos resurrecciones, como acabamos de comentar. Pero la primera es la que nos concierne en esta tarde. La primera resurrección, hermanos, es para vida eterna. El que creyere, dice la palabra en Marcos 16:15 y Marcos 16:16, dice que debemos de ir a predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y el que creyere y fuere bautizado, dice nuestro Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí simplemente, hermanos, nos está diciendo, vamos a ir a la escritura. Ese me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo, hermanos, textualmente, qué es lo que dice Marcos. Marcos 16, vea tu escritura conmigo, mis hermanos, y después de esto vamos a orar. Dice Marcos 16:15, y les dijo Cristo, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, hermanos. Y hasta ahí le vamos a quedar, vamos a dejarle, porque la segunda parte, hermanos, del 16, dice la contraparte. La contraparte, que es no creer en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, en esta tarde. Excelentísimo Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre, por la vida que nos das hasta este momento, tu bondad, tu misericordia, amor, tu amor por nosotros, Señor, está en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo eso en esta tarde, Señor. Bendice a las personas que están comiendo en este momento, a los que ya comieron, Padre. Bendíceles, Señor, al ingerir su comida, que sea de bendición para sus cuerpos, y a las personas que ya hemos comido, Señor, también. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que unjas mis labios y que este pensamiento de tu palabra, Señor,
haga comprender a mucha gente, que lo haya, que la haga, Señor, recapacitar y pensar, Señor, y analizar de muchas cosas que pasan en la Escritura, pero que ellos no saben. Señor, abre entendimientos, abre pensamientos, abre, Señor, corazones, para que la gente que vaya a escuchar, Señor, tu palabra en esta tarde, pueda llegar a comprenderla. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Mis hermanos, la resurrección, primera resurrección para salvación. Ya acabamos de leer ahorita lo que dice Marcos 16, 15 y 16, que dice, hermanos, que debemos de ir a dar el evangelio, o sea, que debemos de dar, mis hermanos, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? ¿Cuál es la buena noticia, como dice otras versiones? La buena noticia, las buenas de salvación, hermanos, y el evangelio de Cristo nos dice, hermanos, que Cristo vino para salvar a muchos, a salvar a todos. Pero no todos, mis hermanos, van a comprender la palabra que vamos a dar en esta tarde, mis hermanos. Nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos esperanza. ¿Qué es esa esperanza? La esperanza, hermanos, que en el día postrero, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando aparezcan las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses. Vamos a la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Vean lo que dice la palabra, mis hermanos, acerca de la venida del Señor. Nosotros, vuelvo a repetir, nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos una esperanza. Y la esperanza consta, mis hermanos, en que en el día postrero, si nosotros llegáramos a vivir, a morir, mis hermanos, en ese tiempo o en este tiempo, y el Señor Jesucristo todavía no llega, hermanos, cuando Él llegue, nosotros seremos resucitados, como dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Esta es nuestra esperanza, mis hermanos. Tampoco queremos, hermanos, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que otros no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntese, hermanos, con estas palabras que nos está diciendo el Señor aquí en el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. La esperanza, mis hermanos, que tenemos nosotros como cristianos es que cuando morimos no se acaba ahí el asunto, dicen por ahí. No se acaba nuestra vida, hermanos, sino que tenemos la esperanza, hermanos, en Cristo Jesús, de que los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán. Dice que resucitarán, hermanos, solamente los que están en Cristo. Resucitarán primero. Quiere decir que en esa primera resurrección, que es lo que estamos hablando ahorita, mis hermanos, en esta primera resurrección, mis hermanos, nosotros que estemos en Cristo, nosotros resucitaremos, hermanos. Y hay algo muy importante que debemos de saber. Dice la palabra en Apocalipsis 20, del 5 al 6, que la muerte, mis hermanos, ya no tiene potestad, hermanos, contra aquellos que resucitan la primera vez, y que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y que reinaremos con Él por 1000 años. Vamos a leer esa escritura, hermanos, está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y versículo 6. Cuando uno resucite, mis hermanos, esa es la esperanza que tenemos nosotros, que cuando nosotros resucitemos, dice la palabra, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Mis hermanos, dice que la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Mis hermanos, la muerte segunda, mis hermanos, es cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, y hermanos, cuando resucite a los que están en Cristo, y los que estén en Cristo vivos al momento, hermanos, y ascendemos al cielo a recibirlo, mis hermanos. Dice que la muerte segunda no tendrá potestad contra esos que resucitaron y esos que vivieron en Cristo cuando el Señor Jesucristo venga. Y dice que también tendremos un lugar especial. Dice la palabra que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y que reinaremos con Él por 1000 años. Así es, mis hermanos. Entonces, la palabra es firme, la palabra es verdadera, la palabra es, hermanos, es muy, muy sencilla de saber lo que está pasando en la Escritura, pero hay muchas personas, mis hermanos, que no leen su Escritura. No importa si es tu versión latinoamericana, hermanos, de versión, hermanos, Reina Valera, cualquier Biblia, mis hermanos, puede decir lo mismo. Pero veamos otro punto, hermanos, esencial acerca de la primera resurrección. Vamos al libro de Daniel, el libro profético de Daniel, y vamos a leer, hermanos, el capítulo 12, versículo 2. Y habla acerca del fin del tiempo. Vamos a dejar que pase ese camión, porque estamos en vivo, mis hermanos, y aquí pues pasa a un lado de mi casa en la calle, camiones y también carros, y se oye mucho. Pero sí dice el libro de Daniel, mis hermanos, en su capítulo 12, versículo 2, dice así de esta manera, y habla acerca del tiempo, el tiempo del fin, mis hermanos, y dice así el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y eso es lo que nos acoge a nosotros, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese pedazo vamos a quitarlo y vamos a dejarlo hasta donde nos concierne. Dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué significa? De las personas que estén enterradas, de las personas, hermanos, que han muerto y han sido sepultadas. Dice la palabra que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Serán despertados, dice Daniel 2. Unos para vida eterna, que eso son los que nos acoge ahorita. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No queremos esa confusión perpetua, mis hermanos. Nosotros queremos, hermanos, ser despertados para vida eterna, como dice Apocalipsis, Tesalonicenses, que cuando venga el Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán. El Señor les dará nuevamente su hálito de vida, mis hermanos, nuevamente su hálito de vida. Porque mucha gente, hermanos, creen que cuando uno muere ya todo se acaba, y no. Vamos a otra escritura, ahorita me acabo de acordar de esta escritura. En el libro de Eclesiastés habla así acerca del hálito de vida, mis hermanos. Y habla, se puede decir casi, hermanos, a lo que está hablando en Daniel 12, acerca del polvo de la tierra. Y dice así, hermanos, Eclesiastés 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra. Y el polvo vuelve a la tierra, como tú y yo sabemos, que este cuerpo, tu cuerpo, hermanos, ha sido formado del polvo de la tierra. Y así como fue formado el del polvo de la tierra, dice así, hermanos, vuelve el polvo a la tierra, como era. Y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Y el espíritu, su hálito de vida, vuelve a Dios, que lo dio. Mis hermanos, en Génesis dice la palabra, mis hermanos, que cuando Dios, mis hermanos, crea al hombre, dice que lo hace, mis hermanos, y que cuando lo hace, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 7, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
hálito de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir, mis hermanos, que cuando Adán fue formado, solamente formado, todavía no tenía vida. Hasta que el hálito de Dios, o sea, el hálito de Dios significa el Espíritu, como dicen Tesalonicenses, que el Espíritu quien dio Dios, cuando uno muere regresa a Él. Quiere decir, mis hermanos, que pon atención, mucha atención, no anda penando, hermanos, como mucha gente cree. No vuelve, hermanos, a cuando le haces un altar a tu muerto y tú le pones ahí su pozolito y su cigarrito y su tequilita, hermanos, no regresa, hermanos. Esa es una costumbre, hermanos. Es una costumbre mesopotámica. Esa es una costumbre de nuestros ancestros mexicanos que creen, hermanos, que los muertos regresan del inframundo, como le llaman, al mundo real. Y no es así, porque si no la palabra de Dios sería mentirosa. No es así. Pero miren, en ese momento, hermanos, cuando el polvo de la tierra dice que vuelva a tener vida. ¿Cómo va a tener vida otra vez el polvo de la tierra? Se llama resurrección de los muertos. Y eso lo vamos a ver en Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, mis hermanos. En el libro de Ezequiel, al profeta Ezequiel, mis hermanos, se le dio, mis hermanos, el privilegio de tener la revelación, hermanos, acerca de la resurrección de los muertos. Y dice así porque vamos a leer 14 versículos. Capítulo 37 de Ezequiel, del versículo 1 al versículo 14, dice así la palabra del Señor. Y el tema dice el valle de los huesos secos. La resurrección, acuérdate que estamos hablando de la resurrección. Dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Está hablando Ezequiel. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todos en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo, Ezequiel, le dije al Señor, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé, dice Ezequiel, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus todavía. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice. Dice Jehová, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, el profeta Ezequiel fue privilegiado, hermanos, a ver el día del futuro, cuando los huesos se junten, y les empiece, hermanos, a crear tendones
y músculos y venas y piel y hermanos, y se empiece a llenar todo el cuerpo de los huesos y vuelvan a tener, hermanos, una forma humana. Y dice la palabra que el Señor soplirá, hermanos, va a soplar su espíritu sobre esos huesos, sobre ese cuerpo ya restaurado. Y dice la palabra que los huesos y el cuerpo, hermanos, tendrán una forma humana otra vez. Y con el espíritu de Él, su soplo, volverán a tener vida. Pero es muy importante saber, hermanos, que eso que estamos viendo ahorita, hermanos, estamos viendo, hermanos, la resurrección, la primera resurrección. ¿Quiénes son, hermanos, aquellos que van a tener la resurrección? ¿Quiénes son, hermanos, aquellas personas que al tener la resurrección tienen la vida eterna? Dice la palabra en Juan. Vamos a leer primero Juan y después nos vamos a ir a Lucas para comprender un poquito. Dice la palabra, hermanos, en Juan capítulo 6, 47, dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es uno de los puntos principales, mis hermanos? Es de creer en Cristo Jesús para tener vida eterna. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto lo dice Marcos 16, 16 en primera parte. Dice que el que creyere, o sea, como dice aquí Cristo, el que cree tiene vida eterna. Pero Marcos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto número 2, bautismo. O sea, el punto número 1 es creer. Punto número 2 es el bautismo. Y punto número 3, mis hermanos, es lo que dice Lucas 14, 14. Lucas 14, 14, hermanos, dice algo muy cierto. Y habla, hermanos, acerca de nuestro comportamiento. Lucas 14, 14. Acuérdense que el primer punto es creer para ser resucitados. Segundo punto, ser bautizado, porque con el bautismo, hermanos, con el bautismo nosotros somos sellados, como dice Efesios 4:30, que el sello, hermanos, lo da el Espíritu Santo. Y serás bienaventurados, porque ellos, hermanos, dice, no te puede recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí habla, hermanos, acerca de las personas, hermanos, que tienen muchas, se puede decir, no muchas, que tienen preguntas que le hacen, hermanos, aquí a nuestro Señor Jesucristo. Y es acerca de una parábola que es acerca de los convidados de las bodas. Y vean lo que dice, hermanos, en esta palabra. Dice que el Señor, hermanos, dice que el que se humilla, hermanos, el que se humilla será enaltecido. Entonces el primer punto es ser humilde. En la vida de nosotros que tenemos, hermanos, en toda nuestra vida, en todo nuestro entorno, hermanos, necesitamos ser humildes con las personas. Y dice la palabra así: que cuando hagas comida o cena, dice, no llames a tus amigos, ni tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. ¿A quién debe de uno de ayudar? Dice que en el 13, dice que cuando uno haga banquete, llame a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dice que con eso, hermanos, seremos bienaventurados. ¿Y cuál será nuestra recompensa? Al ser buenas personas, a ser humildes, a ser dadivosos, misericordiosos con las personas, hermanos. Dice que la recompensa es la resurrección, hermanos, se le va a dar en la resurrección de los justos. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. La palabra del Señor menciona, mis hermanos, que las personas que son resucitados en la primera resurrección están inscritos en un libro. Y vamos a ver cómo se llama ese libro. Está en el libro de Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, aquí es cuando ya el Señor
tiene a las personas enfrente de Él en su juicio. Y dice la palabra, hermanos, que ya los primeros hermanos que habían resucitado estaban inscritos en un libro. Pero también, hermanos, había otras personas y había otros libros y otras personas. Vamos a leer para que comprendas un poco. Dice así, versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, o sea, nuestro Dios, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice la palabra, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Vean, se abrieron muchos libros, pero dice que también se fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también, hermanos, fue lanzado en el lago de fuego. Mis hermanos, no queremos que nadie sea lanzado, hermanos, al lago de fuego. No queremos, mis hermanos, que nadie sea juzgado ante Dios. Por eso, hermanos, está la oportunidad. Está la oportunidad, nosotros que somos cristianos, tenemos hermanos, la oportunidad de predicarle a las personas. Tenemos, hermanos, la comisión, tenemos la tarea de predicar el evangelio, la buena doctrina, la sana doctrina, las buenas nuevas de salvación, de vida eterna, para que la gente, mis hermanos, sepa que hay una esperanza y que hay una primera resurrección. Y que en esa primera resurrección, mis hermanos, dice que la muerte no tiene potestad. La segunda muerte no tiene potestad, mis hermanos, porque la primera tal vez muera uno, hermanos, pero cuando venga Cristo dice que seremos resucitados, pero después dice que hay una segunda muerte, y en esa segunda muerte, mis hermanos, uno ya no puede hacer nada. Ese es el juicio de Dios, y en el juicio de Dios, mis hermanos, está uno enfrente de Dios, y dice que los que estaban inscritos en otros libros fueron juzgados por todas las obras que estaban escritas en esos libros, pero se abrió otro libro. Y el libro era el libro de la vida, y los que estaban escritos ahí, dice que la muerte segunda no tenía potestad, hermanos, por los que resucitaron por primera vez, mis hermanos, que resucitaron primeramente cuando Cristo vino. En el nombre de Jesús, mis hermanos, esta es la palabra, es un pensamiento rápido de la palabra acerca de la primera resurrección. Dios te bendiga, mis hermanos. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva. Mis hermanos, saludos, provecho, bendiciones y un abrazo para todos en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuídate.